En el programa del día de hoy tendremos un tema muy importante que se llevará bajo las características comunes a las diversas modalidades de investigación de corte cualitativo y sus diferencias con las de tipo cuantitativo. Para empezar, se abordarán los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias humanas que van más allá de mirar la realidad como la forma en que se produce. Además, se partirá de 3 preguntas básicas que logran entender esos planteamientos de la manera como se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad. ¿Qué relación también se concibe entre el investigador y el conocimiento? ¿Y cuál es ese modo de construir conocimiento para el investigador? Bueno, desde luego los fundamentos epistemológicos de la investigación cualitativa, Taylor señala que lo que define la metodología es simultáneamente tanto la manera como enfocamos los problemas como la forma en que buscamos esas posibles respuestas de los mismos. También cabe aclarar que es importante saber que los paradigmas de investigación se clasifican en positivistas y pospositivistas, que pertenecen a los enfoques cuantitativos, y los paradigmas críticos social, constructivistas y dialógicos corresponden a esos enfoques cualitativos. Por esta razón los voy a dejar con mi compañera Brenda Miranda, quien les hablará a fondo sobre estos temas. Muchas gracias, Cielo. Bueno, yo les voy a hablar sobre las maneras de concebir la naturaleza del conocimiento y de la realidad. Aquí encontramos el positivismo, que considera la realidad como independiente del pensamiento, guiada por las leyes naturales. Sin embargo, en términos de cómo se conoce esta realidad, hay una diferencia entre el egocismo y el positivismo. Mientras que en el primero se pueden conocer entidades a través de generalizaciones causales, en el segundo la realidad no puede ser completamente comprendida debido a su obediencia a las leyes naturales. Para el segundo grupo, que engloba corrientes cualitativas, existe una distinción entre la realidad empírica objetiva y la realidad epistémica. La primera puede existir sin un sujeto que la conozca, mientras que la segunda requiere de la presencia de un sujeto cognoscente influenciado por su cultura y las relaciones sociales. La realidad epistémica depende de cómo los sujetos perciben, piensan, sienten y actúan. Un ejemplo podría ser el estudio de la percepción del tiempo en diferentes culturas. Desde una perspectiva positivista, se podría medir y comparar cómo las distintas culturas entienden el tiempo a través de mediciones objetivas. Por otro lado, desde una perspectiva cualitativa, los investigadores podrían sumergirse en las culturas, interactuar con los miembros y entender cómo sus creencias y prácticas influyen en una percepción del tiempo, generando así un conocimiento más completo y contextualizado. Por otro lado, exploraremos las diferentes formas en que se entienden las relaciones entre el investigador y el conocimiento que éste genera. En una perspectiva positivista y pospositivista, se considera esencial que el investigador mantenga distancia e imparcialidad, excluyendo juicios valorativos y cualquier influencia de su propia visión o de los sujetos estudiados. Por otro lado, en los paradigmas críticos social, constructivistas y dialógicos, se sostiene que el conocimiento se crea en colaboración entre el investigador y los investigados, y que los valores influyen en este proceso. En estas corrientes se valora la interacción con la realidad estudiada para comprender la profundidad, la subjetividad y la intersubjetividad son consideradas herramientas para conocer las realidades humanas, mientras que el primer grupo, que es el positivismo y el pospositivismo, ve la subjetividad como un obstáculo. El segundo grupo la considera esencial para el desarrollo del conocimiento. Un ejemplo de esto podría ser la investigación en ciencias sociales sobre la educación en comunidades marginadas. Desde un enfoque positivista, los investigadores podrían intentar mantenerse objetivos y separados de las opiniones personales, buscando datos cuantitativos y conclusiones basadas en evidencias. Por otro lado, desde un enfoque constructivista, los investigadores podrían interactuar directamente con los miembros de la comunidad, participar en diálogos, comprender sus experiencias y valores y construir conocimiento que refleje la realidad desde diferentes perspectivas. Ahora los dejo con mi compañero Juan Carlos Muñoz, quien les va a seguir contando un poco más sobre el tema. Continuando un poco con otro tema que aborda el libro, vemos cómo abordan las diferencias entre enfoques de investigación cualitativos y cuantitativos. Digamos que en este se discute cómo las distintas perspectivas comprenden la realidad humana como un objeto de estudio. Pues en el positivismo se considera que los hechos sociales son, digamos, entre comillas, cosas con influencia externa sobre las personas y se busca encontrar causas mediante experimentos y estadísticas.
Y digamos que en contraste a todo esto, enfoques como el constructivismo y la fenomenología ven lo humano como específico e irreductible a categorías de pronto un poco más objetivas. También podemos destacar la importancia de comprender el sentido y la subjetividad en las acciones humanas. En otra parte vemos que en la investigación cualitativa se valora la recuperación de la subjetividad, la exploración de la vida cotidiana y el consenso de intersubjetivo como vías para de pronto tener un conocimiento válido sobre la realidad humana. El proceso de investigación cualitativa está constituido por la formulación, el diseño, la gestión y el cierre. Esas son las partes del proceso de investigación cualitativa. Comencemos con la formulación. Es el punto de partida formal de la investigación y se caracteriza por explicitar, explicar y precisar qué es aquello que se va a investigar y por qué. La segunda parte del proceso es el diseño. Está representada por la preparación de un plan flexible o emergente, como otras personas lo llaman, como otros autores lo llaman, que orientará tanto el contacto de entrada con la realidad humana, que es el objeto de estudio, y aquella manera en que se construirá el conocimiento acerca de la realidad humana. El tercer paso sería la gestión, que es el comienzo visible de la investigación cuando se va hacia el campo, cuando se comienza a actuar en el campo. Esta parte corresponde al comienzo visible de la investigación y tiene lugar mediante el empleo, el uso de estrategias para entrar en contacto con la realidad humana, que es el objetivo de estudio, que es el objeto de estudio. En un primer submomento de la investigación, cabe resaltar que cada parte del proceso de investigación tiene submomentos, uno inicial, uno intermedio y otro final. En el primer submomento de la gestión pasa eso, se entra en contacto con la realidad humana. En la parte intermedia se reconstruyen las temáticas, aquellas experiencias tomadas de entrevistas, de las memorias de los talleres hechos o de los relatos etnográficos tomados a la muestra. Y para concluir, el cierre, donde buscaremos sistematizar de forma progresiva el proceso y los resultados de trabajo investigativo. En el submomento del cierre inicial se realiza primero el análisis de las primeras experiencias obtenidas, luego en el submomento intermedio se realizan los análisis de las demás experiencias hasta que se concluya. Luego se realizará el cierre final, que consta de dos partes. La primera parte, la comprensión de los sentidos y experiencias observadas por el investigador durante la investigación y también comprender su papel activo dentro de ese proceso. Y la segunda parte es cuando él busca relacionar la teoría sustantiva, aquella que él encontró en sus experiencias obtenidas en campo, en los datos obtenidos en el campo, relacionándola con aquellas teorías formales que él utilizó para construir el trabajo. Bueno, para resumir y concluir esta charla, me gustaría comentar las diferencias fundamentales entre la investigación de tipo cualitativa y de tipo cuantitativa. En la investigación social se asume a través de distintos enfoques. Tenemos los enfoques cuantitativos y los enfoques cualitativos. Los cuantitativos tienen diferentes herramientas que pueden ser utilizadas en el campo: analítica, experimentales, extensivos y probabilísticos, realista, empirista, deductiva, universalista. Los enfoques cualitativos, que hacen una lectura de la realidad, tenemos la holística, acuden a las observaciones naturalistas, utilizan modelos intensivos, profundos y comprensivos, conciben el conocimiento de una manera constructivista, dialógica e inductivista y particularista. Se destacan las características metodológicas compartidas en diversas modalidades de investigación cualitativa. Se enfoca en tres tesis fundamentales y en esta discusión. 1. La constructiva de objetos de conocimiento de la investigación cualitativa se desarrolla progresivamente a través de la interacción del investigador con actores y realidades socioculturales. Las hipótesis emergen en lugar de ser preestablecidas y hallazgos generan nuevos ciclos de investigativos. 2. Los procesos de investigación cualitativa son flexibles y en espiral, con diseñado semiestructurado, y los hallazgos se validan por consenso e interacción de evidencias a diferentes verificación de la verificación en investigaciones cuantitativas. Se presentan rasgos propios de una investigación cualitativa según Taylor Bodham. 1. Inductiva o cuasi-inductiva, enfocada en el descubrimiento.
2. Holística, aborda escenarios de personas con totalidades integrales. 3. Interactiva y reflexiva, considera el impacto del investigador. 4. Naturalista, busca comprender la lógica interna de la realidad. 5. Impone visiones previas, suspende creencias personales. 6. Abierta, valora las perspectivas y los escenarios. 7. Humanista, accede a lo privado desde la experiencia personal. 8. Rigurosa y mediante el análisis profundo del consenso intersubjetivo. Estas características delinean la metodología y el enfoque específico de la investigación cualitativa.